Muy buenos días, bienvenidos a Salud al Día. Yo soy Lili Benavides y me da muchísimo gusto que nos acompañe otra vez en un inicio de semana, todos juntos aquí para preocuparnos por nuestra salud y nuestro bienestar. Y precisamente hoy tenemos un tema bien interesante en el que estoy segura que todos nosotros nos ha pasado en algún momento. El miedo o la incertidumbre que nos da algunos tratamientos médicos o procedimientos médicos. ¿Le ha pasado? Pues ya están listos nuestros especialistas quienes nos van a ayudar a entender estas emociones, a saber cómo identificarlas, cómo tranquilizarlas, cómo combatirlas o también controlarlas. Así que quédese con nosotros porque pues va a estar bien interesante y estoy segura que nos va a ser de mucha ayuda este tema del día de hoy. Pero bueno, antes de iniciar con el tema ya de lleno, pues ya sabe que hoy es lunes, lunes sin carne. Y en mis redes sociales está lista la receta del día de hoy, Lili Benavides C, en Facebook o en Instagram o hashtag LiliTips, ahí me puede encontrar y ahí va a ver esta receta que estamos viendo ahorita en pantalla, que es una receta súper buena, súper llenadora, puede ser una muy buena opción para comida o para cena. Es una ensalada de brócoli, garbanzos y camote. La verdad está bien rica, estamos viendo los ingredientes y también podemos ver el paso a paso de esta receta en las redes sociales Lili Benavides C. Dele like, compártala, etiquete a sus amigos y coménteme si le gustó y cómo le quedó esta receta. Pero pues bueno, para ya iniciar con el tema de lleno, ¿qué le parece si empezamos con esta cápsula que hemos preparado para ustedes? A diario, miles de personas evitan ir al médico. La razón de esta actitud, más común de lo que se piensa, es el miedo que tienen a descubrir que padecen alguna enfermedad. En realidad, se trata de un temor que lleva a muchos otros miedos y ciertas creencias como miedo al tratamiento, al estigma o discriminación que pueda suscitar la enfermedad, a ser presionado, a cambiar de estilo de vida, a parecer débil o a no tener el control de la vida, a las consecuencias que pueda tener en la pareja o la vida laboral. Según los estudios, entre las personas fumadoras, bebedoras, obesas, con hábitos de vida o dietas poco saludables, se produce con más frecuencia este retraso en la búsqueda de un diagnóstico o el miedo a ir al médico. Es la angustia ante lo desconocido, ante lo incontrolado y por otra parte, la necesidad de saber qué se padece, pero al mismo tiempo se teme a saber lo que va a ocurrir y si se va a tener un cierto control sobre ello. La mayoría de la gente sufre de una forma de miedo a los procedimientos médicos durante su vida. Incluyen el miedo a la cirugía, el miedo al trabajo dental y el miedo a los médicos que implica el miedo a las agujas. Estos temores a menudo se pasan por alto, pero cuando un paciente tiene uno al extremo, puede ser muy perjudicial para su salud. Las investigaciones muestran que cuando las personas tienen una fobia específica, su sentimiento es de repugnancia y por ello no quieren acercarse. A esto hay que agregar el temor a tener que afrontar el dolor, el sufrimiento, las pruebas, la incapacidad, las secuelas, la muerte. Sin embargo, entre más rápido se tenga un diagnóstico y se analicen las opciones, más rápido se generará el cambio y se podrá recobrar la salud. Estábamos viendo ahorita en la cápsula, realmente yo creo que todos hemos experimentado estas emociones, como les decía en un principio, cada vez que asistimos con algún profesional de la salud. Y realmente pues es importante hablar este tema, siempre hablamos de una enfermedad en específico, de un padecimiento, pero yo creo que es indistinto, estas emociones se presentan muy seguido cada que tenemos este diagnóstico, por eso pues bueno, hoy vamos a hablar de esto y pues por eso tengo el gusto de presentarles a mis invitados del día de hoy que ya están aquí acompañándome en la sala y primero, bueno, voy a empezar a presentarles aquí a mi izquierda a la doctora Jacqueline Herrera Rodríguez, quien ella es máster en tanatología. Muy buenos días, doctora Jacqueline. Hola Lili, muchas gracias por la oportunidad. No, gracias a ti por acompañarnos y también les voy a presentar a la licenciada Mirta
Mirtala García Garza, quien es psicóloga. Muy buenos días. Así es, buenos días, Lili. Muchas gracias también por estar aquí. No, hombre, gracias a ti por acompañarnos. Y también al doctor Jorge Luis Mancera, quien es psiquiatra. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, siempre encantado de estar aquí. Gracias, no, pues yo encantada de tenerlos a todos ustedes aquí conmigo, y precisamente lo primero que les quisiera preguntar a todos ustedes, que me dieran su opinión. ¿Por qué creen que es importante pues hablar de este tema? Doctora, ya que empezamos contigo. Yo creo que es importante porque en realidad todos lo hemos experimentado en algún momento, ¿no? Ajá. Esta inseguridad, este miedo de decir, híjole, ¿a qué me estoy enfrentando? Claro. La amenaza de sentir que estás perdiendo la salud, que no sabes a lo mejor hasta qué punto va a llegar esto, y que son temas que nos da pena compartir, ¿no? Claro. O sea, no me gusta aceptar enfrente de los demás que tengo esta debilidad o que tengo esta ansiedad porque tengo miedo a que me critiquen o a que me juzguen. Entonces, pues qué bueno que estamos ya abriendo la oportunidad de hablar de esto. Claro, claro, y es bien importante, licenciada Mirtala, sobre todo en el área en el que tú también te desempeñas, que hemos platicado en otras ocasiones acerca del cáncer de mama, y bueno, Así pues yo es. creo que es muy importante, pero tocar este tema de la emoción que nos causa, ¿no? Complicado porque desafortunadamente hoy por hoy va este tipo de enfermedades a la alza, entonces te toca vivirlo esto como paciente, familiar, amigo, pero cada vez es más cercano. Claro. Entonces la gente de repente encontrar herramientas para decir desde el simple hecho de ir a visitar a un médico ya te genera como cierta miedo, incertidumbre, y ahora sí confirmar algo, decir, sabes que va a ocupar más de una visita al médico, más de un tratamiento que desconoces que va a suceder, pues obviamente queremos que toda la gente esté como alerta de decir, sabes qué, sí apuesto por mi salud, con mi familia, con mi amigo, con mi médico, y pues luchar ante esto, ¿no? Claro, claro, bien importante. Doctor Jorge, en alguna ocasión en otros programas hablábamos acerca de las emociones, ¿no? Y nos explicaba bien de lleno, y de hecho este programa está en YouTube para todos los que quieran ir allá a verlo, pero hay muchas emociones que se desencadenan cuando tenemos esta reacción en un consultorio, ¿no? Claro, yo creo que más que hablar de miedo al tratamiento, tendríamos que empezar, como mencionan, el miedo al diagnóstico, el miedo a qué me va a provocar, a qué me voy a enfrentar, el miedo al tratamiento, el desconocimiento en qué consiste el tratamiento, sea una cirugía, sea medicamento, sea una rehabilitación, y sobre todo el miedo también a los costos, que también tenemos que hablar. ¿Qué implica todo eso? O sea, desde el momento en que voy a ir al médico, digo, ¿y qué tal si me dicen que tengo cáncer, que tengo, que necesito una cirugía, que voy a ocupar muchos medicamentos, cuánto cuestan? Y obviamente también dependiendo de la enfermedad, el estigma al que me voy a enfrentar con la enfermedad, le digo a la gente, no le digo, ¿qué van a pensar? Que si me voy a morir. Empezando por mis propias inseguridades, mis propios miedos y mis propios estigmas, ¿no? Claro, y qué importante lo que acaba de comentar, doctor, porque es cierto, es un miedo a muchas situaciones, ¿no? Incluso, bueno, no sé si les ha tocado, es muy común que escuchemos en muchos pacientes, o incluso algún tío, alguna tía, ¿no? Que dice, oye, yo estaba muy bien hasta que fui a consultar, porque a veces hasta tenemos miedo de ir a la consulta, ¿no? Que eso es algo también bien común. Claro, y yo creo que aquí esto es bien importante, y yo creo que pasa con todos, el desconocimiento también de los síntomas. O sea, yo me voy acostumbrando a los malestar, a que me duele la rodilla, pero es un dolorcito que me da de vez en cuando y no me incapacita, y me acostumbro al dolorcito de la rodilla, o al dolorcito de cabeza, o a la bolita que me salió hoy, pero pues siempre la he tenido. El momento en que me dicen, oiga, y no le ha pasado esto, y no ha sentido esto, y no, caray, y le empezamos a poner atención a todos esos síntomas, y, o sea, no, nunca me había pasado, pero ahora que me dicen, caray, sí es cierto, cuando como siento tal cosa, y cuando hago tal cosa, y en las noches, a la hora que me acuesto, y empiezo a identificar ahora sí los síntomas, y empiezo a decir, antes no los tenía y ahora sí, ¿no? Entonces yo creo que es desconocimiento, es estigma, es miedo, son muchas cosas, ¿no? Las que enfrentamos cuando hay una enfermedad.
Claro, y precisamente, licenciada Mirtala, es muy común, o bueno, siempre las campañas van dirigidas a este autoconocimiento, ¿no? Al autocuidado, al saber de nosotros, en todos los aspectos, ¿verdad? En el cáncer de mama se hace mucho, mucho ruido, mucho énfasis, ¿no? Hacia que nos conozcamos, y precisamente lo que dice el doctor es muy cierto. Definitivamente, creo que de las mejores explicaciones que he escuchado. Hoy por hoy se intenta que muchos pacientes se encuentren en un estado como de conocimiento, de autoconocimiento, pero que también sepan que tienen un sinfín de personas a su lado, desde el psicólogo, el médico, un trabajador social, que se encuentran respaldadas para una atención integral. Porque si de por sí, como mencionaba, me da miedo ir a lo desconocido y de repente sí que ocupo más atención, pues obviamente la gente de repente tiene esas barreras de decir, no, mejor digo que mi niño en casa ocupa de que le haga la comida, o sea, otro tipo de actividades, y a final de cuentas el día de mañana me culpo de que no lo hice antes. Claro. Entonces es complicado porque hoy por hoy hay muchos programas diseñados para que digas, vas a tu consulta y mientras tanto hay un lugar en donde el niño va a estar aprendiendo y te lo puedes llevar ahí para que no retrases ni tu diagnóstico ni tu tratamiento. Claro, que no pongamos también como estas barreras, ¿no? Es. Que nosotros mismos vamos poniendo, a veces excusas, a veces barreras, pero por este mismo miedo de llegar a esa situación, ¿no? Vamos a ir a una pequeña pausa aquí en Salud al Día y ahorita regresamos para seguir hablando sobre este interesante tema y sobre todo sobre muchos mitos que hay al respecto. Quédese con nosotros, estamos en Salud al Día. Bueno, y el día de hoy también les tengo otro Lili Tip que es acerca de uno de los ingredientes de la receta de Lunes sin Carne de hoy, que es el camote, también conocido como la batata. Es un tubérculo cuya palabra deriva del náhuatl camotil. Es irregular, voluminoso, alargado y puntiagudo en sus extremos. Según la variedad, puede medir entre 15 o 30 centímetros y su corteza puede ser de diferentes colores, igual que la pulpa, puede ser blanca, amarilla o violeta. Es un vegetal extremadamente versátil que se caracteriza por su alto valor nutricional. Es una fuente de fibra soluble e insoluble y gracias a esto, incluirlos en la dieta mejora la digestión. Además tiene vitaminas A, C, E, K y del complejo B, minerales como potasio, calcio, magnesio y cobre, y 100 gramos de camote proporcionan unas 86 calorías. Así que, bueno, pues el camote es una buena opción para incluirla también en nuestra canasta básica. Además está a muy buen precio y es muy llenador y es muy nutritivo. Así que si quieren más Lili Tips como este, ya sabe que Lili Benavides en Facebook o en Instagram, ahí los puede encontrar. Y bueno, pues antes de irnos al corte estábamos hablando sobre todo esto que nos genera el acudir, desde el acudir a una consulta antes de llegar al diagnóstico o al tratamiento, ¿no? Y también yo creo, doctora Jackie, que a veces pasa mucho que no valoramos nuestra salud, pero qué tal cuando ya la perdemos, pues existe este como duelo también, ¿no? De la pérdida, de que chin, ¿por qué no lo hice antes? Como decía la licenciada Mirtala, esta culpa, ¿no? Sí, y además de la culpa, empezamos muchas veces a identificarnos con el diagnóstico que nos dan. Okay. Entonces yo me veo al espejo y ya no me veo como quien yo soy, ya no me reconozco, perdí la confianza en mi cuerpo porque lo que yo pensaba que funcionaba de manera perfecta, de repente me entero que ya no es así, ¿no? Ajá. Entonces, yo ya no soy Jacqueline, ahora soy la paciente que tiene diabetes, o ahora soy la mujer hipertensa, o ahora soy, y que es importante recordar que, bueno, si bien es cierto que tengo ese diagnóstico, no me convierte en eso. Tengo muchas otras características que hay que rescatar y que yo creo que esa sería la primera pauta para poder superar ese duelo, recordar que yo no soy mi enfermedad. Exacto, y eso es bien importante porque a veces nos etiquetamos, ¿no? Y etiquetamos a las personas y nos etiquetamos nosotros mismos. Llegan y se presentan casi con esta etiqueta, soy diabética, soy hipertensa, y realmente, bueno, pues no eres la enfermedad. Este es un buen punto que nos acabas de explicar, doctora Jackie, muchas gracias. Y bueno, pues también hay muchos mitos y seguramente ustedes han
han escuchado muchísimos y a lo mejor a veces ya nos da risa, pero luego cuando sí pasan no nos da tanta risa, ¿no? O sea, es como que raro porque a veces decimos, nosotros lo vemos de manera externa, pero cuando nos pasa, todos caemos en estas mismas frases, ¿no? Ya seamos los pacientes o los familiares, ¿no? Es muy común. Por ejemplo, doctor, es uno muy común el de la insulina. Muchas personas que la diabetes es un padecimiento bien común en nuestro país, es uno de los padecimientos, pues, con más pacientes en nuestro país y realmente hay muchos pacientes que llegan a la consulta y, oye, no, es que estos medicamentos me van a hacer mal, es que la insulina me va a arruinar los riñones, me va a dejar ciego y se empiezan como a correr de boca en boca, ¿no? Sí, y bueno, pues de boca en boca y con un clic se extiende por todos lados, ¿no? Claro. Afortunadamente ahora tenemos acceso a la información en el momento en que nos surja una duda, ¿no? El asunto es las fuentes de información, ¿no? Sí. Y obviamente, bueno, pues busco insulina, a ver cuáles son los efectos y nos vamos a encontrar por ahí conversaciones, a lo mejor de personas que se les prescribió insulina, que tienen diabetes, que acudieron probablemente en una etapa ya bastante avanzada de su diabetes y que sí, pues buscamos investigamos con nuestro médico cuáles son los efectos o las complicaciones de la diabetes, pues nos vamos a encontrar que hay alteraciones renales, hay alteraciones vasculares, del sistema nervioso central, de la visión, de muchos órganos de nuestro cuerpo, prácticamente afecta todo nuestro cuerpo y que son las complicaciones propias de la diabetes que se pueden prevenir y se pueden limitar si tenemos un tratamiento temprano. De ahí lo que tú mencionabas, ¿no? La importancia de que en todas estas campañas preventivas demos a conocer cuáles son los síntomas de cada enfermedad y que el asunto es que a lo mejor, como dices, nunca pensamos, no, pues diabetes, no, pues yo no, o sea, ni sé, ni le pongo atención, ¿no? Sí. Debemos de poner atención a toda la información que recibimos de cualquier enfermedad, cualquier síntoma. Si bien un dolor de cabeza puede significar muchísimas cosas, puede no significar prácticamente nada, tenemos que ponerle atención a cada síntoma, a cada molestia que podamos tener y revisarla y acudir a nuestro médico y sobre todo conforme vamos también avanzando en la edad, ¿no? Cada vez se nos van juntando y pensamos, como mencioné hace un momento, que todo es normal, ¿no? Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, con los antidepresivos y dicen, bueno, no, es que con los antidepresivos la gente se suicida. Pues el riesgo de suicidio a lo mejor es un síntoma o una situación que ya tenía por la depresión, por la ansiedad, por algún otro trastorno, ¿no? Y bueno, lo mismo pasa con muchísimos medicamentos. Claro, y muchos también en esta área a la que usted también le toca, doctor, los medicamentos a veces psiquiátricos, que mucha gente dice, es que me voy a hacer adicto, es que me van a provocar otra cosa, y realmente, bueno, hemos hablado en otras ocasiones de esto y es totalmente mentira, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, la mayoría de los medicamentos que se usan en psiquiatría se usan en todas las especialidades y la gran mayoría ni siquiera ocupan receta, digo, y no los estoy invitando a que vayan a comprarlos y a tomarlos, no, todos son con prescripción o todos deben ser con una indicación. Sí, es correcto. Y licenciada Mirta, a veces también uno de los que yo creo que más miedo le tenemos la mayoría de las personas es escuchar la palabra quimioterapia. Así es. ¿No? Y este es algo, a lo mejor le tienen más miedo a este tratamiento que al diagnóstico. Definitivamente. ¿No? Sí me ha tocado muchos pacientes que se encuentran en este proceso de conocer qué tipo de tratamiento las va a llevar hacia su cura, pero muchas veces, como mencionaba el doctor, tenemos el acceso a la información de manera inmediata. Por un lado puede ser algo bueno y por el otro lado puede ser catastrófico. ¿Por qué? Desafortunadamente muchas veces buscamos en internet la palabra quimioterapia y te va a aparecer un sinfín de ligas, de información que en determinado momento lo más trágico es lo que más llama la atención. Entonces, si a la paciente ahí busca quimio y de repente le encuentra muerte, se va a enfocar en muerte y no en quimio. ¿Por qué? Es pues obviamente una de las partes en donde ella dice, pues puedo llegar a morir. Sí, pero si ella tuviera la creencia de entender que si el médico te está recetando esto es porque lo necesitas para reducirte un tumor, para quitarte un cáncer, pues obviamente ella valoraría que es para salvar su vida. Claro. Sin embargo, muchos médicos a veces se centran en esta parte de tener el tratamiento y ya. No le explican como que estas
oportunidades que está teniendo ella para salir adelante, y pues ella recurre a la vecina, recurre a la prima de la amiga, que en determinado momento le fue mal por alguna otra complicación, pero también estaba en quimio. No, es que se murió por la quimio. Claro. Y no va por ese lado. Entonces, ya cuando las pacientes tenemos a veces estos grupos de apoyo que funcionan bastante bien precisamente por eso, porque dicen, bueno, ella pudo, ella hizo, ok, yo también puedo. Claro. Sin embargo, pues también siempre tienen claro que en este tipo de grupos debe ser partícipe, pues obviamente médicos que dicen, van a estar, tanto pudo haber sido bueno para ella, pero para ti no necesariamente tiene que ser ni la misma cantidad, ni en el mismo tiempo, ni las mismas formas de... ¿Por qué? Todos somos diferentes. A lo mejor yo soy alérgica al paracetamol y a mí me va a caer mal, y cuando es un medicamento que todo el mundo toma, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí es bien importante que la gente tenga esta empatía con los médicos, de poderse preguntar por qué a mí sí, por qué a mí no, porque luego también toca eso bastante, ¿no? Es que a ella le dieron y a mí no, yo estoy más desprotegida que ella. Entonces, es complicado porque el médico a veces nada más les dice, pues sí, pero no lo ocupa, gracias, bye. Entonces la paciente es, no, ya me voy a morir en un año, ya Sí, no tengo solución, a mí no me lo a mí no dieron. me lo dieron, lo voy a conseguir por fuera, o sea, no, ¿verdad? Claro, sí, Entonces sí. después desafortunadamente también recurren mucho a estos tratamientos alternativos, que desafortunadamente lo único que hacen es pues prolongar la enfermedad o en determinado momento complicarla. Claro, exacto. Y ahorita vamos a regresar a este punto porque me parece uno de los más importantes también. Pero antes quería preguntarle también a la doctora Jackie, otro de los mitos también que tenemos siempre que nos diagnostican, por ejemplo, el tratamiento a nuestro padecimiento es a lo mejor una cirugía, y siempre decimos, ay, es que no me quiero operar, y a otra es, va junto porque es que le tengo miedo a la anestesia, ¿no? Sí, y claro. esta es tu especialidad, entonces también quisiera que nos explicaras y nos quitaras este miedo. Sí, creo que va muy relacionado con la pérdida del control, ¿no? Estamos todos muy acostumbrados a que pues estamos conscientes, a que participamos en las decisiones y de repente decir, ¿cómo que me voy a quedar dormido durante 2 horas? ¿qué me van No a sé qué hacer? va a pasar y cuando despierte, pues, ¿qué va a haber pasado? Sí. Y que igual vemos casos de personas que desgraciadamente han tenido alguna complicación y han fallecido, no particularmente por la anestesia, pero muchas veces sí se hace como esa relación. La realidad es que la anestesia ahorita es muy segura. Los casos de alguna complicación debido a la anestesia podemos decir que son verdaderamente mínimos. Entonces, creo que aquí vale mucho el confiar en tu médico, el confiar que estás en buenas manos y pues confiar que en realidad tú no puedes resolver ese problema. Claro. Entonces, ponerte en manos de las personas que sí lo pueden resolver. Exactamente, eso es algo bien importante. Y bueno, regresando a lo que ahorita comentaba la licenciada Mirtala, doctor, ¿por qué le tenemos tanto miedo a todos los tratamientos, tanto médicos como procedimientos? Tienen atrás mucha investigación, tienen atrás mucho respaldo de muchísimas personas en todas partes del mundo. La comunidad médica siempre está en esta actualización constante y a veces viene la vecina y nos dice, mejor tómate un té de algo, y le tenemos más fe a lo que nos dijo la tía, la prima, la vecina, a algo que nos está diciendo un profesional de la salud. Claro, yo creo, aquí yo siempre comento, hace 100 años el promedio de vida era muy inferior al que tenemos, Sí, claro. tenemos ahora. Antes, pues, la gente se moría a los 40, a los 50 años, 60 años, y la mortalidad o el promedio de vida pues se ha incrementado y ahora llega a los 75, 80 y mucha gente de 90 años. Antes una persona se hacía una herida en el rancho, probablemente todavía, no recibía atención y le cortaban, le amputaban la extremidad, ¿no? Ahora con los antibióticos y con todas las técnicas, tenía un paciente ahora la semana pasada que él tuvo ahí un problema cerebral con una parálisis y después le diagnostican ahí un aneurisma, le dicen que lo van a operar y justamente pues me van a operar y yo creo que la mayoría de la gente de repente si no sabemos nos vamos a imaginar me van a abrir la cabeza y voy a quedar mal, a lo mejor me voy a morir, y con las técnicas que existen ahora, igual que con muchos medicamentos, pues es un catéter que lo ponen a través de una vena, en la ingle, en una pierna, y a través de ahí hacen toda la cirugía sin necesidad absolutamente de abrir ni nada, ¿no? Entonces, es el desconocimiento, es pues, los mitos que existen en relación a los medicamentos,
los médicos pues nos hacemos millonarios recetando medicamentos que no sirven, dice la gente, ¿no? Y los laboratorios les pagan a los médicos para que prescriban. Son todos estos mitos que existen y que, pues bueno, desafortunadamente nos enfocamos en esos detalles negativos, en esos supuestos riesgos, y lo peor del caso es que retrasamos los tratamientos, ¿no? Y andamos buscando estos tratamientos alternativos que no tienen bases, que no tienen fundamentos, que muchas veces no sabemos qué son, por más tiendas de suplementos naturistas y no sabemos no sabemos qué son, porque además no están regulados por la COFEPRIS. Entonces son los riesgos que existen, ¿no? Y es el miedo, es el desconocimiento, es el no querer aceptar que estamos enfermos y que necesitamos un tratamiento. Es como pensar que si me hago una herida muy grande, solita se va a curar. Claro. Hay momentos, si es un raspón, pues me lavo y se acabó, pero si es una herida profunda, voy a necesitar cierto tratamiento. Claro, claro, y es muy importante y creo que a todos nos quedó muy claro, y es cierto porque a todos nos ha sucedido esta situación y hemos estado ahí, pero lo importante pues es confiar y tener esta relación, como bien decía la licenciada Mirtala, con nuestro médico y tener esta confianza en el tratamiento. Vamos a ir a un pequeño corte aquí en Salud al Día y ahorita regresamos para seguir hablando sobre los tratamientos y procedimientos médicos. Ahorita regresamos. ¿Sabías que con el fin de lograr el acceso y participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas, y además de lograr igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió proclamar en el 2016 cada 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia? En la actualidad, menos del 30% de los investigadores en todo el mundo son mujeres, así que además de celebrar este día, cambiemos la narrativa predominante, felicita y apoya a las mujeres y niñas que lideran la innovación y que exigimos que se actúe para derrumbar las barreras con que todavía se encuentran muchas mujeres. Así que un dato interesante de esta fecha que acaba de pasar, pero que es muy importante celebrarla y conmemorar a las mujeres. Y bueno, pues hablábamos ahorita en el bloque pasado sobre estos tratamientos y estos mitos que a veces tenemos acerca de cuando nos prescriben un tratamiento, ya sea médico, quirúrgico, pero también hay otros tratamientos que en muchísimas enfermedades, sobre todo las enfermedades crónicas, se prescriben, y que son los cambios en el estilo de vida. Licenciada Mirtala, ¿por qué es tan difícil cuando nos dicen, oye, es que tu tratamiento es que duermas bien, ¿verdad? Que te relajes, que acudas a una terapia, que cambies tus hábitos de alimentación? Y mucha gente dice, ay, no, eso no me va a servir de nada. Mejor dame una pastilla que eso me quite todos los dolores. Exacto. Definitivamente es algo que hoy por hoy creo que va muy de la mano con lo que tenemos de tecnología, porque hoy es más sencillo, a lo mejor se te descompone tu celular, compras otro, que incluso arreglarlo, porque no tienes tiempo de que se quede ahí, porque no tienes tiempo de arreglarlo, lo que quieran, y desafortunadamente eso también está abarcando la salud, ya que cuando a una paciente, por ejemplo, le dices, tienes que venir a consulta, a nosotros nos toca como psicólogos, por ejemplo, vienes una vez a la semana, pero ¿a qué hora? Se va a tardar 45 minutos porque yo no puedo, porque el tráfico, porque empieza como que un sinfín para que una paciente llegue a su consulta, tuvo que haber movido muchas cosas. Entonces, si yo le digo, aparte, tú vas a llegar a tu casa, vas a dormir bien, vas a comer mejor, vas a buscar en la etiqueta que tiene tu, la bolsa de lo que vayas a comprar, que pues tiene que ser con menos calorías, o que tiene que ser con esto para que tú te sientas mejor. Ay, no, yo tengo que llegar ahorita a una tienda y es rápido, porque si no el niño no llega a su partido de fútbol, o sea, más como un ritmo de vida muy acelerado. Claro. Entonces, por ejemplo, si yo a las que están en tratamiento de una quimioterapia, radiación, que tienen que venir cada 15, 21 días, o en radiación, por ejemplo, diario, es complicado moverse, pero desafortunadamente porque a lo mejor no tienen muy claro el gran beneficio que van a tener de... A veces ya cuando hay un diagnóstico, muchas pacientes dicen, hubiera. Entonces, cuando ellas ya se dan cuenta que hoy por hoy el tratamiento que están dándole es para curar o para mejorar su estilo de vida,
pues qué padre, porque estamos hablando que hoy por hoy sí hay una situación de cura, no de algo que en determinado momento vas a decir, sabes que ya no tienes una solución. Sí. Yo siempre les he dicho, una cirugía es difícil, pero yo creo que es más difícil que te digan, sabes qué, ve a tu casa, quédate con tus seres queridos y en determinado momento prácticamente espera tu muerte. Claro. Entonces, hablándolo muy en palabras a lo mejor agresivas, pero realmente cuando la gente a veces se lo dices así, ya entiende y dice, no, ¿sabes qué? Sí. Me ha tocado muchas también que en determinado momento cuando le pasa a un familiar o a alguien cercano antes de que le suceda a ellos, hacen cierto clic que de repente dicen, no, pues sabes qué, sí, mejor sí me voy a cuidar. Y vemos a gente que empieza a subir cerros, que empieza, como dicen, después de las relaciones amorosas que terminan mal, se vuelve empoderada y sale al cerro y hace todo eso. Acá igual, hay muchos pacientes que a mí me ha tocado de cáncer de mama, que en determinado momento después de su diagnóstico se empoderan tanto, crean fundaciones, se van ahora sí que a programas de televisión. A mí me da risa porque a veces les hablo, le digo, bueno, ya para confirmar tu cita de la terapia del día de hoy, tengo cita aquí, voy al radio, voy a la tele, y digo, espérame, o sea, qué padre, porque se empoderó, pero a lo mejor ella entendió por un lado que entonces sí estuvo buscando su salud. Entonces, a lo mejor hay ciertas enfermedades que definitivamente que vienen por herencia, por ejemplo, genéticamente hablando, que en determinado momento no hay cierto control de tus hábitos, Sí. que en determinado momento dicen, bueno, ya tiene la enfermedad, ¿qué va a hacer con ella? Y aquí es lo más importante, porque desafortunadamente ella diría, ¿sabes qué? Es que no hice nada para tenerla, bueno, pero sí estoy haciendo algo para hacerla a un lado. Claro, para combatirla, y eso es bien importante, porque sí Claro. digo, y yo creo que ya nos cayó la pedrada a muchos, ¿no? Porque siempre hacemos eso y decimos, oye, es que sí quiero ir, pero no tengo puedo. todo esto que hacer, ¿no? Y ponemos casi siempre en segundo plano nuestra salud, y después estamos, híjole, por ejemplo, en el tema de comer, es que yo antes sí podía comer esto y ahora ya me lo quitaron, y es que ahora esto y todo, pero bueno, todo es un proceso, ¿no? Y que hay que tener paciencia con el proceso, reconocer que, bueno, no es fácil. Si venimos cargando con años de cierto hábito, pues definitivamente no se va a poder cambiar de la noche a la mañana. No juzgarnos, no criticarnos, no decir, no es posible que no pueda lograrlo. A lo mejor empezar con pequeñas metas para que el cambio sea como más suavecito, no querer cambiar todo de la noche a la mañana, porque entonces sí es más probable que digamos, no, hombre, aviento todo y no puedo con esto, ¿no? Claro, claro. Y algo que comentaba en el primer bloque, doctor, también muy importante, en estos cambios del estilo de vida, hay mucha gente que incluso es muy saludable y dice, es que yo toda la vida fui al gimnasio, toda la vida me cuidé y ahora me pasó esto. O solamente por lo que comentaba usted, que vamos creciendo y todo mundo es algo que no podemos evitar, el envejecer, y nuestro cuerpo obviamente va pues terminando de hacer algunas funciones o degenerándose en otras, y no todos, no vamos a estar exentos de esto, ¿no? Claro, lo peor del caso es que de repente a mí me dicen, ¿sabes qué? No puedes correr. De aquí en adelante traes lastimada la rodilla, ya no puedes correr. Híjole, ya no voy a poder correr. Nunca he corrido. O sea, y tengo pacientes, ya es que estoy lastimado y me dicen que no puedo hacer, pero haces toda tu vida normal. O sea, tú vas, trabajas en una oficina, nunca has sido el deportista extremo. Sí. O sea, ¿cuál es la limitación? Cierto. Y luego la otra parte que mencionaba, muy, muy importante, tenemos que también tener confianza en los profesionistas de la salud. Definitivamente. Luego, no queremos oír la verdad, no queremos oír la realidad, tenemos miedo a que nos digan, tienes esta enfermedad y hay que hacer esto. Y entonces, si a mí me dicen que no es grave, ya tienes un cáncer, pero se trata así, tienes muy buen pronóstico, bla, bla, bla. No, vamos a buscar otras alternativas, a lo mejor ni tengo, a lo mejor ni es nada, a lo mejor no necesito la cirugía o no necesito la quimioterapia, y vamos dejando pasar tiempo. O por otro lado, en general, los médicos tratamos de darle un pronóstico a los pacientes, Claro. y también cuando un cáncer o una enfermedad está muy avanzada, también se le dice que está complicado, vamos a ver qué se puede hacer, pero hacemos lo mismo. No, me dijeron que ya no, y que a lo mejor en un año o en 6 meses, entonces no, voy a buscar otras alternativas, y otra vez dejamos de lado el tratamiento médico, ¿no? Entonces, yo creo que también tenemos que tener, pues, confianza. Es válido buscar segundas opiniones, Claro, es válido claro, investigar qué tipo de tratamiento o con otras personas que han tenido la enfermedad, pero tenemos miedo a escuchar la realidad.
Y preferimos escuchar a alguien que me dice, no, hombre, mira, tómate este té y tómate estas hierbitas y con esto te vas a curar. No, hombre, atendí a una persona, venía peor que tú y se curó completamente. Y entonces es más bonito escuchar eso que un tratamiento que a lo mejor es costoso, que a lo mejor me va a traer ciertos efectos secundarios, en fin. Y ahí es donde la gente, pues, nos atoramos con esto de los diagnósticos, ¿no? Claro. ¿Y cómo podemos, doctora Jackie, aceptar esto? O sea, realmente lo que dice el doctor es muy cierto, tener esta confianza y abrirnos a escuchar primero, porque antes de aceptar escuchar, a veces no queremos ni escucharlo, como bien dice el doctor. Claro, yo creo que hay que darnos cuenta de, bueno, ¿a qué es a lo que le tienes miedo? Muchas veces son cosas que hemos aprendido de la infancia, que a lo mejor mamá tuvo la enfermedad, entonces yo dentro de mí guardo algún recuerdo de cómo mamá vivió la enfermedad. Entonces, cuando yo me empiezo a preguntar, bueno, ¿a qué es a lo que le tengo miedo? Y después empezar a desmenuzar ese pensamiento. A ver, tengo la total certeza de que a esto que le tengo miedo va a ser así. Y entonces empezamos a ver alternativas, empezamos a ver qué es con lo que sí contamos, no, como decía el doctor, no enfocarnos nada más en lo que no podemos, sino en lo que sí puedo hacer. Y entonces ya va siendo un poquito más fácil el poder aceptar el diagnóstico que estamos recibiendo. Claro, claro, eso es bien importante. Y también, licenciada Mirtala, bueno, el trabajo, que esto es algo, a veces siempre solo estamos viendo al médico, pero el incluir a las otras disciplinas, al psicólogo, si nos indican una rehabilitación física, si nos indican un plan de alimentación, si nos indican, o sea, no dejarlo solamente en manos del médico, sino que es un equipo, ¿no? Definitivamente es un equipo que yo siempre recomiendo que sea enfocado en el área, porque muchas veces nos encontramos con personas que a lo mejor y sí tienen pues el conocimiento de, pero no tienen esa especialidad que en determinado momento sí torna muy diferente cómo estar para la paciente. Exacto. Porque me ha tocado personas que incluso han ido con pseudopsicólogos, pudiera decirlo, o no sé, que en determinado momento hacen que la paciente siga teniendo o más miedo o se le generen nuevos que la paciente ni por aquí pensaba. Entonces, cuando realmente a lo mejor puedes acudir con las personas que sí se dedican a este tipo de saber cómo acompañarte, bueno, pues te va a dar una perspectiva muy diferente de la enfermedad. Porque ahora sí voy a saber que sí se puede, que sí hay que hacer, y en determinado momento no caemos como en este tipo de fraudes que me llamaba la atención. Una señora una vez me decía, llegué con un médico que dice, no tenía nada de médico, dice, nada más entré y me hace, yo estoy completamente seguro que usted viene enferma. Pues no me digas, o sea, claro que vienes enferma. Entonces, ese tipo de cuestiones me dice, me quitó 2,000 pesos en 5 minutos. Entonces, dices, la cuestión, o sea, económica, claro que impacta, pero imagínense quien realmente ese médico que sí se cree la cuestión de que te va a ayudar, que ni siquiera tiene las herramientas, y la paciente que va a postergar su tratamiento porque está creyendo en ti. Entonces, ahí yo sí tendría como que las personas que estuvieran viendo esto, que tuvieran cuidado y tantita sensibilidad, porque un diagnóstico a tiempo cambia muchísimo la perspectiva tanto del tratamiento como la salud de la paciente. Entonces, si hablamos de que ella hoy por hoy tiene un remedio, qué padre, aún y sea cáncer, hay solución. Pero si hablamos de una cuestión de, ¿sabes qué? Ya es un cáncer avanzado, pues sí hay una gran diferencia. Claro, exactamente. Y qué importante lo que nos acabas de comentar, licenciada Mirtala. Vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita continuamos para seguir platicando aquí en Salud al Día. Y bueno, pues qué bueno que continúa con nosotros, y como último Lili Tip del día de hoy, pues le tengo esta frase que creo que queda muy bien para el tema que estamos hablando el día de hoy, que realmente no existen los días malos, sino todos los días podemos aprender, tener experiencias, conectarnos con nosotros mismos. Lo importante es que no nos arrepintamos, aprender. El arrepentimiento significa cambiar de camino. Así que
no cambien de camino, solamente aprendamos de estas experiencias y empezamos a tener un nuevo cambio de hábitos, un nuevo estilo de vida. Y bueno, estábamos hablando ahorita en el bloque pasado sobre todo esto que a veces andamos buscando algunas otras alternativas y no tenemos esta confianza con el profesional de la salud y con el médico cuando tenemos este diagnóstico o la indicación de un tratamiento. Doctor, yo le quisiera también preguntar directamente, ya para la gente que nos está viendo, al momento de que si acabamos de recibir algún diagnóstico o algún tratamiento para nuestro padecimiento, ¿qué debemos hacer en términos emocionales, verdad? Para tratar de tranquilizarnos un poco, porque a veces, como platicábamos en los bloques anteriores, pues empezamos a pronosticar nosotros mismos puras fatalidades, ¿no? Claro, yo creo que un diagnóstico de cierta consideración, de cierto riesgo, a cualquiera nos cae como balde de agua fría, ¿no? Claro. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es justo lo que hacemos cuando nos cae un balde de agua fría, o sea, nos vamos a estremecer, nos vamos a sacudir, pero tenemos que también, a ver, espérame tantito, o sea, déjame analizo qué fue lo que me dijeron, cuál es mi diagnóstico, déjame ver cuáles son los alcances de mi enfermedad, los alcances del tratamiento y realmente cuál es el pronóstico que tengo. De entrada, por ejemplo, cuando nos dan un diagnóstico de cáncer, que a lo mejor son de los que tardan un poquito más, porque entre que sabes que sí es cáncer y ahora vamos a mandar o tienes un tumor y lo vamos a mandar a patología para ver qué es. Y en ese tiempo pues estamos en donde tengo cáncer, tengo un tumor y me voy a morir. Sí. Entonces tenemos que esperarnos. Las enfermedades, la gran mayoría de las enfermedades nos dan mucho tiempo hasta para determinar el tratamiento que vamos a tomar. Entonces es sentarnos, realmente analizar cuál es el diagnóstico, cuáles son las opciones de tratamiento, qué tan grave va a ser, qué tantas secuelas me va a dar, o si realmente me están diciendo que tengo un buen pronóstico y voy a poder seguir haciendo mi vida. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Primero tener la paciencia, la calma para ver a qué me estoy enfrentando, cuáles son las posibilidades y cómo tengo que enfrentar cada una de esas posibilidades, ¿no? Que a lo mejor no me va a limitar o ni siquiera me va a dar un cambio importante en mi estilo de vida, ¿no? Claro. A lo mejor me va a dejar algunas limitaciones, voy a tener que dejar de hacer algunas cosas, pero es pensar, analizar realmente a qué me estoy enfrentando y no imaginarnos siempre el peor escenario. Yo siempre digo que tenemos que ir aprendiendo desde la salud a hacer simulacros de vida, simulacros de qué pasaría en mi vida si ahorita me dicen esto, si ahorita me dicen esto otro, me pasa este accidente, le pasa algo a un familiar, ¿qué tendría que hacer? Para también estar preparados de cómo tendría que enfrentarlo, ¿no? Entonces sí tenemos que pensar, confiar en la gente, acercarnos a nuestros familiares o personas pues, más allegadas, de más confianza, y también que nos ayuden a revisar a qué nos vamos a enfrentar. Claro, claro, es muy importante y precisamente, doctora Jackie, ahorita que comenta esto el doctor Jorge, de cómo como familiares y amigos a todos nos impacta, sobre todo a la familia, cuando hay un diagnóstico pues en un ser querido, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo podemos también nosotros colaborar y ayudar en vez de estar alimentando luego mitos o miedos de los que estábamos hablando anteriormente? Claro, creo que como familiar que acompaña, una parte importante es también permitir la expresión emocional. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a veces el que está al lado, aparte le está agregando la carga de tienes que ser fuerte por tus hijos, no puedes llorar, vamos a salir adelante de esto. Y yo que estoy recibiendo la noticia, el impacto, pues sí tengo que tener un primer momento en el que, como decía el doctor, me voy a estremecer, es normal llorar, es normal sentirme enojado, es normal sentir que no es justo que esto me está pasando, pero ya después de que pude yo expresar esto, decir, bueno, ok, ¿y ahora qué voy a hacer con esto? Porque la enfermedad siempre va a ser una oportunidad. Entonces, es una oportunidad de derrumbarme, hacerme la víctima, quedarme como mártir y que ahora todos me atiendan, de no hacerme responsable de mi proceso, o de decir, voy a demostrar que puedo salir adelante, voy a sacar mis recursos, voy a fijarme, bueno, en otras experiencias que he pasado antes en mi vida,
cómo he logrado salir adelante y utilizar esos recursos para ahora hacer frente a la enfermedad. Entonces, como familiares, pues sí, mucho ojo de no ponerle carga extra a esa persona que está recibiendo el diagnóstico. Ok, muy importante eso, ¿no? Y licenciada Mirtala, ahorita, y lo mencionabas en el bloque pasado también, la importancia de buscar redes de apoyo, estas asociaciones, que hay muchas, a mí me da muchísimo gusto, cada quien Salud al Día hemos hablado de diferentes padecimientos y vienen y nos acompañan muchas asociaciones y realmente, bueno, las personas se transmite esa vibra de apoyo y demás, y qué importante es a veces conocer a una persona que está pasando por lo mismo que tú. Definitivamente, me llama mucho la atención porque hay personas que me dicen, yo no requiero estar en un grupo así, yo no necesito ir a una fundación, yo no necesito. A veces me tocan familiares que han acompañado a la paciente durante el diagnóstico o incluso médicos con los que he colaborado y me dicen, creo que la paciente lo tomó excesivamente bien porque no está llorando. Entonces, por eso ya no la referí. ¿Referir a dónde? ¿O por qué consideras que realmente ya no lo necesita? Hay muchas personas que se encuentran en estado de shock ante un tipo de noticias así, que en determinado momento no van a llorar o no van a presentar su emoción de alguna forma pues externa hacia las personas que se encuentran ahí. Y no por eso quiere decir que son más fuertes o más débiles. Simplemente a lo mejor tiene una manera diferente de digerir este tipo de noticias. Sin embargo, hoy por hoy entendemos que, como decía la doctora, es importante que llorar, sacar tu emoción, estar ahí, vivir el hoy, pero también entender que en ese tipo de grupos de apoyo se centran en emociones, en ese tipo de fundaciones, cosas que a lo mejor hoy por hoy nosotros no andamos por el mundo buscando cosas que no requerimos. Entonces no sabemos a lo mejor lo que tanto que ellos nos pueden brindar, que como es la primera vez que tengo esta enfermedad, pues no conozco todo ese ámbito. Entonces ahí a veces en fundaciones pueden recibir pelucas, prótesis, simplemente alguien que, como decían, está viviendo este proceso. Y entender que cada quien, aunque hable en base a su experiencia y no para todo el mundo le sirva lo mismo, pues entiendes que hubo alguien que también estuvo confundida o que en determinado momento ella necesitó de... Ahora, como mujeres o como personas en general, somos muy de yo puedo todo contra el mundo. Sí. Entonces, hablando de un segmento hablando de cáncer de mama, pero por ejemplo, con todos los tipos de enfermedades tendemos a ser muy... Bueno, que ya cuando entiendo la enfermedad, ahora sí me empodero bastante y todo. Pero sin embargo, al ser algo nuevo, pues sí requerimos de alguien más. Sí necesitamos este acompañamiento de pues mucha gente. Claro. O a lo mejor y solamente de alguien, pero que tú le hayas depositado esta confianza. Entonces, desde una paciente, a mí me ha tocado señoras que me dicen, oye, yo vengo desde Escobedo para acompañar a mi amiga que está viviendo este proceso que yo lo viví en su momento y voy a ir hasta Podaca. Sí. O sea, y estamos hablando de un traslado grande, ¿no? ¿Y por qué? Porque entiende que ella estuvo confundida también. Claro. Entonces, es una manera de ayudarse. Claro, claro, muy importante. Y doctor Jorge, bueno, para concluir, sí quisiera que nos reiterara esta importancia del apego a los tratamientos para todas las personas que nos están que nos está viendo y que realmente pues confiemos y hagamos caso, ¿no? Sí, claro, es informarnos, es buscar medios de información confiables, es confiar en su médico y lo más importante es que los tratamientos no son en una sola línea. Yo creo que los tratamientos hoy en día son múltiples y tenemos que buscar el apoyo psicológico, el apoyo de un tanatólogo, el apoyo del rehabilitador físico, de grupos, y esto no es cuestión de repente alguien no, yo tengo medios para poder pagar un terapeuta individual. No es lo mismo ir a una asociación en donde están 15 o en un grupo en donde hay 15 pacientes que están recibiendo quimioterapia o que tienen la misma enfermedad, diabetes, la enfermedad que sea, y que unos van más avanzados y ya vivieron la experiencia que él ahorita está empezando a vivir y que le dicen, mira, yo tenía lo mismo, yo me sentía así, yo tenía estos miedos, lo mismo que tienes tú, a mí me pasó y es muy diferente. Ahora sí que leer en internet a alguien que dice, no vayas ahí porque te vas a morir y te van a dar y luego te va a pasar esto. Entonces es confiar en los médicos, confiar en los tratamientos y responsabilizarnos de todos los tratamientos y de cumplir al pie de la letra
con todas las opciones que yo pueda tener en el tratamiento que me está tocando. Es cierto, y pues muchísimas gracias, doctor. Realmente creo que nos ha quedado muy claro y todos entendimos el tema del día de hoy. Les doy las gracias a los tres por habernos acompañado y estuvieron apareciendo los datos de los tres en pantalla para que se comunique con ellos y realmente los ayuden a vivir el proceso de la enfermedad o del tratamiento. El próximo lunes aquí lo espero en Salud al Día en punto de las 10:30 de la mañana. Yo soy Lili Benavides y recuerde que nunca es tarde para cambiar su estilo de vida. Hasta pronto.